con don Wilber Quesada, presidente del Fondo de Mutualidad, quien nos va a estar conversando y ampliando un poco de detalles sobre los cambios a los estatutos, para lo cual se les ha convocado a la Asamblea Extraordinaria, o por lo menos es uno de los puntos de la Asamblea General Extraordinaria del próximo 30 de noviembre. ¿Cómo le va, don Wilber? Hola, ¿qué tal, Charlene? Y bueno, un abrazo, un saludo a todos los colegas que nos siguen a través de las distintas páginas, de las distintas plataformas que tiene el colegio, para hablar de este tema que es importantísimo porque el 30 tendremos esa asamblea en efecto y estamos trabajando al Consejo de Administración del Fondo en una serie de reformas que ya han sido planteadas necesarias para robustecer sin duda lo que es el fondo, que al final de cuentas viene en beneficio absolutamente de todos los colegiados. Perfecto, don Wilber. Y para entrar en materia, cuéntenos un poquito a raíz de qué vienen las modificaciones en los estatutos, a raíz de qué se hacen estos cambios. Claro, en efecto, como decía ahora, ¿verdad? El objetivo del fondo es llegarle con mayores beneficios a nuestros colegiados. Y para eso es necesario que nosotros hagamos crecer el fondo. Entonces hemos hecho un estudio cuidadoso, un análisis a nivel del Consejo de cuáles son las oportunidades que tenemos para poder robustecer el fondo. Porque usted sabe que el fondo básicamente, digamos, para ponernos un poquito en retrospectiva, trabaja en dos líneas. Una que tiene que ver con el tema de los créditos para los colegiados y la otra tiene que ver justamente con todo el tema de los subsidios que le podemos dar también a los colegiados. Y bueno, nosotros lo que hemos conversado un poco es cómo hacemos para que el fondo se fortalezca y que pueda llegar a más. Y bueno, dentro de ese análisis, dentro de esa valoración, tiene que ver justamente en ambas líneas, en el tema del crédito y en el tema de los subsidios. Entonces lo que nos hemos encontrado es que para crecer en crédito, nosotros somos un grupo relativamente pequeño de colegiados, ¿verdad? Es decir, es un grupo finito y necesitamos ampliar esa base para poder colocar crédito, porque el crédito, reitero, es el que nos permite llevar también más subsidios para los colegiados. Entonces, la primera apuesta, ¿verdad? Y aquí, perdón, me estoy adelantando a su pregunta. La primera apuesta es justamente en la línea del crédito y es ampliemos la base de personas que puedan acceder a los créditos del fondo. Ese es el primer punto importantísimo que llevamos en esta reforma. Ok, muy bien. Antes de continuar, recordarles a los colegas que pueden hacer sus consultas a través de las plataformas, ¿verdad? De redes sociales, principalmente de Facebook. Y ahora cuéntenos un poquito, don Wilbert, ¿a qué nos referimos con ampliar a otras personas, ampliar el grupo? ¿A cuáles personas vamos a incluir? Eso es, ampliar la base significa que, como ahorita somos solo los colegiados, necesitamos buscar más gente. Y buscar más gente es ponerle la mirada a los familiares de los colegiados. Entonces, la reforma plantea, y ese es el cambio quizás más importante que llevamos, dos cambios, diría yo, sustantivos que tienen, que tendremos de cara a esta asamblea del 30 de noviembre. El primero es ese, ampliar la base hacia los familiares de primer grado de consanguinidad y afinidad. Entonces, eso quiere decir que los padres, los hijos, los hermanos, cónyuge, conviviente, son personas que estarían siendo acogidas dentro de esta reforma y por consiguiente tendrían la oportunidad de acceder a los créditos del Fondo de Mutualidad. ¿Verdad? Bueno, pero eso es una muy buena noticia. Yo creo que es una excelente noticia para todos poderlo hacer. Ya hicimos las consultas legales, eso es importantísimo, tenerlo, que todos lo tengamos claro. Ya hicimos las consultas legales correspondientes, porque esto lo que nos va a permitir es atraer más personas que además están vinculadas al colegiado, ¿verdad? Y poder también beneficiar con nuestros créditos, que además son muy competitivos en cuanto a condiciones, a estas personas familiares del colegiado. Y a la vez esto nos pone de reto, sobre todo para este primer año, el 2023, ya con la reforma ojalá aprobada, que tengamos un crecimiento de crédito y de acuerdo a ese crecimiento de crédito también poder echar un ojo a los subsidios y mejorar los subsidios, ampliarlos en cantidad y en monto.
Buenísimo, don Wilber. Y cuéntenos en qué consisten las modificaciones de los otros estatutos o los otros cambios que se requieren hacer también. Claro, ahí el otro tema y también tiene que ver, ¿verdad?, con uno digamos, de las patas de la mesa que dan sustento al fondo, es las inversiones. Vea, Charlene, y a todos los colegas, el fondo, por alguna razón, ha sido bastante conservador, ¿verdad?, con el respecto al tema de las inversiones. Y eso ha estado bien porque nosotros tenemos una claridad meridiana en el Consejo de que son los recursos los que estamos administrando, los que estamos temporalmente, digo yo, en esa silla, ¿verdad?, en el Consejo. Son recursos que estamos administrando siempre en beneficio de los colegiados. Y entonces tenemos que ser muy responsables con la administración de esos recursos para que esos recursos no se pierdan en absoluto y se hagan de la manera más eficiente. Sin embargo, decía, hemos sido muy conservadores. ¿Por qué muy conservadores? Porque nosotros hemos apostado básicamente, de acuerdo al estatuto, a inversiones que tienen que ver con la banca pública y banca privada. Y entonces, otras entidades financieras, por ejemplo, que no son banca pública, son banca privada, pero que igual son regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, por la Superintendencia General de Valores, no las estamos participando. No las estamos viendo como opciones de inversión. Y para ponerle un ejemplo, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito debidamente regulada y supervisada por la SUGEF, que lo igual como un banco público o un banco privado, cumpliendo las mismas condiciones de regulación, no ha sido una posibilidad para nosotros de invertir. Y solo ese como ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, una inversión de 100 millones de colones a 3 años plazo en una cooperativa versus en un banco, nos significa un ingreso superior por tasa de interés, que es básicamente, digamos, un par de puntos de tasa, de 5 millones de colones. 5 millones de colones que nos hemos privado nosotros, ¿verdad?, como colegiados, de obtener para el fondo rentabilidad por culpa, digamos, de una limitación que tenemos en el estatuto actualmente. Además, dentro de las inversiones estratégicas que están posibilitadas en el estatuto, realmente lo que hemos visto es como qué se come eso, porque es una inversión estratégica, puede ser, digamos, casi que cualquier cosa que cumpla con los objetivos del fondo. Bueno, lo hemos delimitado, ¿verdad? Lo hemos estudiado para que esas inversiones se puedan desarrollar en diferentes tipos de activos, básicamente, ¿verdad? Y dentro de esos activos, por ejemplo, están temas de bonos, ¿verdad? Inversiones estratégicas que tengan que ver con acciones del mercado de valores, siempre dentro de mercados regulados. Incluso inversiones de carácter inmobiliario que podamos, digamos, eventualmente tener. Entonces, viene claramente delimitado cuáles son ese tipo de inversiones en las que el fondo podría entrar siempre, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad?, bajo un análisis profundo de riesgo-rentabilidad. O sea, aquí no nos vamos a meter a hacer en inversiones donde veamos que el riesgo es muy alto, pese a que la rentabilidad eventualmente que se podría esperar sea alta, si vemos que ese riesgo va a exponer eventualmente los recursos de los colegiados. Entonces eso es importantísimo, esa reforma de las inversiones es importantísima porque esa es nuestra otra pata de la mesa para generar recursos, las inversiones junto con los créditos. Entonces, si a esta del crédito la ampliamos, vamos a obtener más, y si de las inversiones damos posibilidades para mejorar esa rentabilidad, vamos a obtener más recursos que al final van a ser utilizados para los mismos colegiados en subsidios, en beneficios. Claro, buenísimo. Siempre buscando, pues obviamente, el beneficio para el colegiado y que el fondo pueda ampliar, ¿verdad?, sus espectros. Y hay un tercer estatuto que tiene modificación también, ¿cierto? ¿Un tercer estatuto? O una tercera modificación. Una tercera modificación del estatuto. Sí. Yo decía, ¿cuál es el tercer estatuto? Solo me leí uno. A ver, las sustantivas son esas, para que lo tengamos claro, es el tema de las inversiones y el crédito, ¿verdad? Son como los dos pilares de esto que vamos a presentar el próximo 30 a los compañeros, a los colegiados. El otro punto tiene que ver también con un tema con el mismo tema de crédito, pero es como el tratamiento que se da a los colegiados y a los familiares, particularmente cuando ya el colegiado ha dejado de ser colegiado, ¿verdad? Se ha retirado por cualquier motivo que se pueda presentar, estando él
como, digamos, persona que fue sujeto de crédito del fondo, o el familiar, que ahora los incluiríamos también, como personas que ya tengan un crédito. Entonces ahí básicamente lo que estamos estableciendo es un ajuste a lo que está actualmente en los estatutos para que si el colegiado se ha retirado, ¿verdad?, los familiares de que han sido sujetos de crédito, pues haya un cambio en cuanto a las condiciones crediticias, y eso se establecería desde un principio en el contrato de crédito, porque creemos que es justo, ¿verdad? Indudablemente, si vamos a llevar el beneficio que ofrece el fondo, no solo al colegiado, sino a sus familiares, y eventualmente el colegiado se retira, pues tendríamos también con los familiares, digamos, que efectuar ese cambio, que también de por sí efectuaríamos, igual con el colegiado por no estar ahí. Y el otro punto que me parece tal vez no es tan importante, pero que no deja de serlo, es que usted sabe que el caso de la referencia del periodista privado desde el punto de vista del salario que se indicaba antes en INEC ya no existe. Fue algo que se eliminó por ley. Entonces ya no existe el salario de referencia que nosotros empleábamos para efectos del cálculo de los subsidios, ¿verdad? Ya no existe, y entonces tenemos que buscar uno. Lo que se ha hecho es que se ha buscado el salario, digamos, aproximado dentro del INEC, ¿verdad? El que está más cercano a ese que existía antes, que en este caso es el de un profesional licenciado, me parece, y lo estamos adaptando para que ese sea el salario que sirva como de referencia para el tema del pago de los subsidios, ¿verdad? Y yo quiero adelantar algo que es que de cara al otro año también, y es algo que ya hemos conversado en el fondo, en el consejo, perdón, estamos viendo cómo actualizamos la tabla que actualmente se utiliza para el pago de los subsidios, ¿verdad?, de cálculo de los subsidios, porque es una tabla vieja que se utilizó en algún momento con un tema de un seguro de vida que tuvo el fondo, que ya eso fue hace algunos años, y hay que revisar esa tabla, ¿verdad? No vamos en esta oportunidad con eso, pero lo vamos a hacer para el próximo año, a efectos de determinar si el monto del subsidio que estamos dando en este momento y la cantidad son los que deberían ser, porque eso nos lo dirá ese estudio actuarial financiero para actualizar esa tabla. Muy bien. Don Wilber, cuéntenos, ¿verdad?, para si los colegas tienen alguna inquietud, ¿de qué manera podría afectar estas modificaciones a los colegas que actualmente tienen un préstamo o que van a adquirir un préstamo en el corto plazo? Bueno, eso es muy importante lo que usted acaba de preguntar, Chalín, porque quienes en este momento ya tienen, digamos, un crédito solicitado, ¿verdad?, ya tienen sus condiciones pactadas, tienen, digamos, un acuerdo de un contrato que establece las condiciones de ese crédito. Naturalmente, este cambio que estamos generando, que en principio es agregar a los familiares, ¿verdad?, digamos, no va a tener un cambio sobre las condiciones de los créditos propiamente para que todos podamos estar tranquilos, ¿okay? Sí estamos haciendo una revisión igual de las condiciones siempre, y es permanente, hacemos una revisión sobre las condiciones de mercado para ajustar siempre esas condiciones que nosotros tenemos, sobre todo en términos de tasa de interés, ¿verdad?, de monto y de plazo, a lo que mejor está ofreciendo el mercado. Entonces, bueno, aquí tenemos un buen ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un buen ejemplo. El crédito de vivienda que hemos sacado para esta temporada navideña en este último trimestre, ¿verdad? Y que invito a todos ahí que se sigan, se informen, porque realmente es una oportunidad para el mercado, para el colegiado, esta oportunidad de mercado que tenemos, que estamos ofreciendo con este crédito. Entonces, esta revisión que decía que hacemos constantemente, ¿verdad?, de las condiciones de mercado, nos va a permitir hacer cosas como estas, generar productos como estos en beneficio del colegiado. Pero, digamos, puntual en su pregunta, ¿me va a afectar a mí algo, colegiado, si ya yo tengo un crédito? No, usted ya tiene unas condiciones. Pero si mejoramos esas condiciones de crédito, que esa es la idea, ¿verdad?, perfectamente usted el día de mañana podría pasarse a ese crédito. Es decir, si Charlene tiene un crédito en este momento, por ejemplo, de vivienda, ¿verdad?, de 80, 90 millones, el monto que sea, y teníamos esta opción, Charlene podría pasarse a esta opción y le podría resultar mejor. Igual si tuviese un crédito de consumo, de cualquier otro, en esas revisiones que hacemos, mejorando las condiciones, perfectamente el colegiado puede trasladarse a esa mejor opción.
En pocas palabras, la única afectación es positiva, colegas, entonces vamos Así muy es. bien con estas modificaciones. Cuéntenos a manera de resumen cuáles serían los principales beneficios que si estas modificaciones se aprueban para el colegiado, para que nos pueda quedar bien claro cuáles son los beneficios que vamos a obtener. Claro, vamos a ver, si pudiese resumirlos, yo diría que es básicamente lo siguiente. Uno, es que necesitamos fortalecer el fondo. Es decir, tenemos una maravillosa idea que fue creada hace 50 años por personas visionarias, ¿verdad? Y los que estamos ahora, como digo yo, de aves de paso, el compromiso que tenemos es de llevar esto a 50 años y más. Ese es el compromiso. Y en esa línea, digamos, estamos trabajando. Entonces, esta reforma lo que plantea es eso, es fortalecer el fondo, porque el fondo se empieza a limitar porque la cantidad de colegiados somos relativamente pocos y necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos aumentar la base. ¿Cómo aumentamos esa base? Atrayendo a los familiares de los colegiados, ¿verdad? Eso podría perfectamente, Charlene, y amigas y amigos colegiados, aumentar nuestra base de crédito, de sujetos de crédito, por 3 o por 4, ¿verdad? Y al permitirnos colocar entonces más crédito, nos permite generar, digamos, también más recursos para el mismo fondo, para reinvertirlos. ¿Dónde se reinvierten más esos recursos? En los subsidios, en los beneficios. Y por eso queremos revisar los beneficios, a raíz de esto que justamente estamos conversando. Entonces esos son los cambios sustantivos y la otra pata, como decía, es el tema de las inversiones. Es generar oportunidades de inversión superiores a las que tenemos hoy para generar también esa rentabilidad, que son más recursos, de nuevo, para la buchaca, para el beneficio de los colegiados. Yo creo que, y ojalá pueda venir mucha gente, yo siempre sé que son días difíciles, que son días complicados, porque ya estamos hablando de noviembre, estamos hablando de la entrada de diciembre, siempre es complicado, pero ojalá los colegiados puedan venir, ojalá puedan compartir, ojalá este webinar lo puedan compartir, ojalá que nos hagan llegar todas las preguntas y dudas que puedan tener con respecto a esto, las podamos hacer incluso antes de la asamblea, para que de verdad conozcan en qué consiste y por qué esto es necesario y cómo nos parece que esto es, digamos, es una buena idea que va a venir en beneficio única y absolutamente de todos los que están colegiados y que además se acercan al fondo de mutualidad. Perfecto, don Wilbert. Una de las consultas que tenemos en redes sociales precisamente es dónde pueden encontrar las reformas a los estatutos o las modificaciones, y ya eso está habilitado para que los colegas puedan acceder y verlo con anticipación. Sí, entiendo. Vamos a ver, por un tema normativo que una semana antes debemos tener todo el material, digamos, debidamente subido. Esta asamblea del 30 extraordinaria. Además, meto la cuñita ahí porque está también muy interesante algo que ha trabajado el colegio, que es el tema de la reforma al Código de Ética, ¿verdad? Entonces, este punto me parece también medular en momentos en que los periodistas, digamos, hemos tenido temas cruciales. Entonces, este tema del Código de Ética me parece interesantísimo para esa asamblea del 30. Pero volviendo al tema del fondo, una semana antes, es decir, hoy... Hoy ya deberían estarse subiendo, ¿verdad? Yo espero que sí, hoy deberían estarse subiendo ya a la web todo el tema que va dentro de esta reforma de los estatutos. Perfecto, entonces colegas, en el sitio web del Colper van a poder encontrar, y en el sitio web del fondo van a poder encontrar lo que son las modificaciones o la propuesta de las modificaciones a estos estatutos que ya vimos que nos van a traer solamente beneficios. Muchísimas gracias, don Wilbert, por acompañarnos, por ampliarnos detalles. E invitar a los colegas a que vengan a la Asamblea General Extraordinaria, que será el próximo 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Esperamos poder contar con ustedes y cualquier consulta que tengan pueden comunicarse con nosotros, ya sea vía WhatsApp, ya sea vía Messenger, por correo electrónico o por llamada telefónica. Muchísimas gracias. Perdón, Charlene, es que yo dije que eran 7 días antes y hoy estamos todavía 15 días antes. Entonces, perdón. Hay una obligatoriedad, ¿verdad? Es que estaba pensando que estábamos 23, ya uno anda medio enredado. Perdón, se deben subir 10 días antes y la asamblea es el 30, de manera que al 20, digo yo, estoy sacando números, días naturales, debería estar subidos. Es que me puse a pensar y yo dije, pero no pueden ser 7 días porque no estamos 23, entonces yo ando un poquito perdido, me van a disculpar. Son 10 días antes que deben estar subidos, es decir, para el 20
debería estar subida la información de las reformas, pero perfectamente nos pueden consultar. Yo sé que pueden llamar a la administración del fondo y se los puede compartir, que aquí absolutamente todo esto es público. Perfecto, toda apertura. Entonces ya saben, la próxima semana van a estar ya los estatutos o las modificaciones más bien a los estatutos para que ustedes los puedan revisar con anterioridad y por supuesto acompañarnos en asamblea. Muchísimas gracias, don Wilber, que tenga feliz viernes. Gracias. Igualmente para ustedes, colegas. Buenas tardes.